La radio, ¿cómo llega a México en 1920? En la década de 1920, México vivía un tiempo de reconstrucción tras la Revolución. El país todavía sentía los ecos de la lucha armada y la vida política estaba marcada por el afán de los gobiernos postrevolucionarios por consolidar instituciones, pacificar al territorio y dar cohesión a una sociedad profundamente dividida. En ese ambiente, la radio apareció como una novedad sorprendente, casi mágica, capaz de transmitir la voz y la música a distancia sin necesidad de cables. El primer registro de transmisiones radiofónicas en México data de 1921, en plena conmemoración del centenario de la consumación de la independencia. Durante aquellas celebraciones, el ingeniero Constantino de Tárnava, en Monterrey, logró realizar emisiones experimentales que incluían música y mensajes, y los hermanos Gómez Fernández, en la Ciudad de México, en ese mismo año, realizaban sus transmisiones de forma experimental. Aquellas primeras señales eran rudimentarias, pero marcaron el inicio de la radiodifusión en el país. De Tárnava fundó más tarde la estación TND, considerada pionera en América Latina. En esos años, la radio era todavía un lujo experimental. Pocos tenían aparatos receptores, que además debían construirse artesanalmente. Sin embargo, la fascinación que causaba era tal que pronto empezaron a surgir estaciones privadas impulsadas por empresarios, ingenieros y entusiastas de la tecnología. En la Ciudad de México, hacia 1923, apareció la estación CYL, que transmitía desde el Colegio Franco-Inglés. Poco después surgieron emisoras como la CYB, impulsada por la Secretaría de Guerra y Marina, que mostraban ya el interés del gobierno por participar en este nuevo medio. La radio se convirtió rápidamente en un espacio de modernidad y aspiraciones culturales, en un país donde gran parte de la población no sabía leer ni escribir. Escuchar música en vivo, discursos o noticias por medio de un aparato que llevaba el sonido hasta el hogar resultaba una experiencia transformadora. Las emisoras no solo transmitían canciones populares y piezas de orquesta, también servían para difundir mensajes educativos y políticos en una sociedad que apenas comenzaba a integrarse después de años de violencia. Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, a mediados de los años 20, el Estado comprendió que la radio podía ser un instrumento de enorme influencia. De ahí que se impulsaran estaciones oficiales como la emisora de la Secretaría de Educación Pública, que buscaba difundir programas culturales y reforzar la identidad nacional a través de la música, la literatura y la historia. La radio, en ese sentido, se transformaba en una herramienta pedagógica y de cohesión social. El auge de la radio coincidió con un México en transformación económica. El país empezaba a industrializarse lentamente y en las ciudades la modernidad se expresaba en los tranvías eléctricos, el cine y poco a poco en los receptores de radio que llegaban a tiendas y hogares de las clases medias urbanas. Los comerciantes y empresarios descubrieron pronto que la radio era un espacio atractivo para anunciar productos y así se abrió el camino el germen de la radio comercial. Al mismo tiempo surgieron emisoras ligadas a periódicos y empresas privadas como la CYL y la CYB, que competían por las audiencias y experimentaban con formatos. En Monterrey, TND seguía transmitiendo, mientras que en la capital empezaban a consolidarse estaciones con mayor alcance y mejores equipos de transmisión. Cada emisión reunía a familias enteras alrededor de un aparato, creando un ritual nuevo en la vida cotidiana. El ambiente cultural de los años 20, marcado por el nacionalismo postrevolucionario y la búsqueda de identidad, encontró en la radio un aliado fundamental. Por las ondas hertzianas viajaban los corridos revolucionarios, la música típica, pero también el jazz y los géneros modernos que llegaban desde Estados Unidos, reflejando el contacto cultural de una sociedad en tránsito entre la tradición y la modernidad. Así, en apenas una década, la radio en México pasó de ser una curiosidad técnica por convertirse en un medio de comunicación masiva en potencia.
Hacia finales de los años 20, el país estaba preparado para dar el gran siguiente paso: la consolidación de las grandes radiodifusoras nacionales. En ese contexto de crecimiento, experimentación y apropiación social, se abriría el camino para que en 1930 surgiera XEW, la voz de la América Latina desde México, que marcaría el inicio de la radio moderna en el país. De ella te platicaré en una siguiente entrega. Hasta la próxima.